Bueno, continuamos. Esto lo ha visto Perón en la Argentina. Eso es lo que vio. Pero ¿qué ha visto en el mundo? En el mundo ha visto las mayores injusticias, el poder mundial de la masonería, el poder mundial del comunismo marxista, la usura internacional, países endeudados de rodillas, Inglaterra apoderándose del mundo y la masonería detrás de Inglaterra y detrás de la masonería los amos de siempre, los que hicieron la revolución en Inglaterra, la revolución francesa, la revolución rusa. La masonería tiene amos, pero esos no dan la cara porque tienen miedo, son cobardes. Buscan a otros, encuentran gente, idiotas útiles, que libran las guerras por ellos. Perón va a ver las mayores injusticias del siglo XX, las dos guerras mundiales. Se inventaron para destruir Alemania, porque era una gran competidora de Inglaterra. La Revolución Rusa, para esclavizar al pueblo católico de Rusia. Esclavizaron más de medio mundo, inventando guerras, inventando crisis económicas, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, para hacer caer a los gobiernos. Todo esto va viendo Perón, los libros que circulan, los lavados de cerebro, las mentiras de los libros, las mentiras de sus historias, las falsas democracias, son dictaduras disfrazadas de democracias. Todo Occidente masónico y lo que ha llegado de Oriente, el comunismo marxista, se llaman a sí mismos democracias. Son dictaduras destructoras de la humanidad. Va a ver Perón el holocausto del pueblo ruso, el holocausto alemán, después, al terminar la Segunda Guerra, los 2 millones de mujeres alemanas violadas por los monstruos venidos del este, soviéticos, la esclavitud, los derramamientos de sangre inocente. Ese era el objetivo, derramar sangre, hacer daño, destruir, saquear. Todo eso va a ver Perón. Y después de la Segunda Guerra Mundial va a ver lo que él llamó posteriormente la infamia del juicio de Nuremberg. Todo eso ha visto cómo se maneja el mundo, cómo se van apoderando de naciones enteras y cómo han puesto el ojo en Sudamérica, el último bastión por conquistar. Entonces Perón, pudiendo haber llevado una vida cómoda, tranquila, elige lo que un espíritu como el de Perón no puede menos que elegir. Elige el camino de la guerra, el camino de la oposición y de la guerra. Y va a jugar toda su formación, toda su gran experiencia y sus estudios en esta lucha. Y va a ocurrir el segundo golpe militar que tiene Argentina en el siglo XX. Esta vez ya va a estar Perón mucho más involucrado. Aquí ya no está el grupo militar San Martín, José de San Martín. Acá es otro grupo, ya está Perón allí. El grupo Obra de Unificación, el grupo GO. Lo han llamado la logia GO. Esos son los enemigos. Uno de los primeros escritos del GO lo deja bien claro. El GO no es una logia ni una secta, es una obra de unificación. Porque el proyecto de Perón es unificar primero los oficiales del ejército, después todo el ejército, todas las fuerzas armadas, después el pueblo, porque en su proyecto tiene el GO civil y ya sabe, ya tiene la lista de los civiles que se van a incorporar. Y después el GO se extiende a otros países. Bolivia, por ejemplo, surge RADEPA. ¿Qué significa RADEPA? Razón de patria. Allí está el general
Belmonte Pavón, Elías, agregado militar en la embajada boliviana en Berlín durante la guerra. El gran apoyo que tuvo Perón en Bolivia. Y en Alemania, Belmonte Pavón va a escribir un libro. En medio de la guerra va a ser editado en pocos ejemplares en España por el gobierno alemán. Y envían 30 ejemplares de ese libro justificativos de nuestra rebelión. Son interceptados por un barco inglés. Uno de los libros venía dedicado a Perón. Se pierde. Se salva uno solo. Un solo libro que tenía Belmonte Pavón en su poder, corregido por él para una futura edición, la edición que iba a hacerse en Bolivia. Ese libro lo hemos recuperado y lo hemos subido al archivo de Rua Aragón. Como estamos subiendo todos los otros, los escritos militares, los teóricos militares de Alemania, traducidos al castellano, los estamos subiendo al archivo de Rua Aragón también. Lo tienen ahí, lo pueden ver, todo lo que vamos a hablar hoy, están los documentos. Bueno, Perón, que ha tomado el camino de la oposición y de la guerra, está integrando este grupo extraordinario de unificación. Tiene 1.700 en un momento, esto lo declara Perón a un diario chileno, 1.700 adherentes, son secretos, pero los jefes son 17, pero esos 17 jefes cumplen órdenes de Perón, ya tiene el poder. Y en este golpe del 43, cuando su amigo, el general Farrell, asume la presidencia, lo va a nombrar a Perón vicepresidente, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión, y va a conservar el cargo, la cátedra de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Y uno de los discursos más extraordinarios de Perón, siendo ministro de Guerra y todos los demás cargos que tenía en su misma persona, él va a dar una conferencia en el año 44 en la Universidad de La Plata, siendo ministro de Guerra, importancia de la defensa militar. Se lo llama el discurso de la guerra, extraordinario. Bueno, él va a continuar. Significado de la defensa, desde el punto de vista militar, ¿no?, de la defensa nacional. Como un nombre largo, se lo llama vulgarmente el discurso de la guerra. Cuando les hablen así, ya saben que es el discurso sobre defensa nacional desde el punto de vista militar del año 44. Ahí están las ideas de Perón, ahí está lo que va a hacer, ahí está el proyecto de Perón y para qué están las Fuerzas Armadas y qué piensa hacer. Bueno, Perón tiene varias actitudes de alta estrategia. La guerra ha sido ganada por los enemigos de Alemania y de Italia. Ya están llegando a la victoria. Argentina, el gobierno militar, sufre grandes presiones extranjeras para romper relaciones con Alemania, porque hasta ahí es neutral, no se meten. Argentina no interviene. Pero cuando ya la guerra inevitablemente va a ser ganada por los aliados, Perón rompe relaciones con el eje. Y después le declara la guerra a Alemania. Declara. Ahí lo llaman el GO. Ahí vienen los amigos, los camaradas, porque amigos no hay en la guerra. Camaradas. ¿Qué pasa? General Perón. ¿Qué pasa, Perón? Era coronel en ese momento. ¿Qué está haciendo? ¿Para qué se hizo el GO? Para apoyar al eje, para apoyar a Alemania en la guerra. ¿Para qué hicimos el golpe militar? Y usted declara la guerra a Alemania. Perón le tiene que explicar. Uno por uno. Tiene que explicar su estrategia. Si nos ponemos del lado de Alemania, nos van a juzgar a nosotros también. Vamos a quedar del lado de los perdedores de la guerra. Vamos a tener que entregar las empresas alemanas, los alemanes que están acá. Todo vamos a tener que entregar. Nos van a embargar como gastos de guerra. De esta forma vamos a ayudar a Alemania. De esta forma vamos a traer gente acá. No nos van a poder pedir nada porque somos vencedores. Nosotros también.
Los Estados Unidos le dijeron después, sí, pero así, 15 días antes que termine la guerra, usted declaró la guerra. La hemos declarado, y la ley es la ley. Así que ingresa a las Naciones Unidas, ingresa con los vencedores. Pero un tehuelche, un guerrero como Perón no cambia. Nace, vive y muere de la misma forma, en una roca. Y Perón, cuando hay que decir que sí a los enemigos, le dice que sí, pero él sigue con los mismos proyectos. Perón va a traer científicos, va a traer gente, filósofos de Italia, de Alemania, que están escapando de allá. Perón no va a entregar, no va a quitarle las empresas alemanas. Perón los hace ciudadanos. Cuando le pide que nos entregue para ser juzgados en Alemania a los alemanes que habían venido, Perón dice: no los puedo entregar, son ciudadanos, los tenemos acá. Si nosotros ganamos la guerra, nosotros estamos con los vencedores. Y va trayendo los grandes científicos. Porque Perón necesita armas. Y los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no le van a vender armas. Desconfían totalmente de Perón, por lo que ha hecho y por las ideas que tiene. Ya lo han observado a Perón. ¿Quién es Perón? Entonces, con semejante bloqueo militar y después el bloqueo económico que le van a hacer, Perón tiene que dirigir toda la fuerza y toda la economía que hay en la Argentina a armarse para la guerra. Tiene que hacer las fábricas de armas, prepararse con industrias bélicas. Tiene que ser todo nacionalizado. Toda la economía va ahí. Todas las obras que se hagan son obras de importancia estratégica. Debe ser así porque ha elegido ese camino. Los enemigos de Perón decían: está tirando el dinero en fábricas que no vamos a usar, pudiendo vivir bien. No entienden, no entienden. Esos son idiotas útiles, retardados, estúpidos. No lo saben, no saben lo que es Perón, lo que fue Perón. La mente de Perón y los equipos que tenía, que lo respaldaban. Había muchas cosas que no estaban hechas. Perón las va haciendo. Ya hablamos de la gendarmería. Y él tiene, Perón, para llevar adelante su proyecto, necesita que este gobierno militar de su amigo Farrell, el general, que siga adelante. Pero cuando viene el año 45, las presiones son terribles. El dinero con el que empiezan a corromper a los políticos argentinos venía de la embajada estadounidense e inglesa. Las manifestaciones en la calle. Que se vaya el gobierno militar, queremos elecciones. Que venga la democracia inglesa. Perón sabe que están perdidos. El golpe del GO va a terminar. Y los camaradas le dicen: ¿qué hacemos, Perón? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Nos vamos? No. Nos quedamos. No nos vamos. Y ahí va a ser el tercer golpe del siglo XX. No es un golpe militar, pero es la obra maestra del gran estratega Juan Domingo Perón. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo? Como agente de inteligencia, él sabe lo que hay que hacer. Y lo hace. Lo arregla con Farrell, con el presidente. Y primero lo van a meter preso a Perón, lo van a hacer renunciar de todos los cargos que tenía. Lo llevan preso a Martín García. Y el pueblo que lo amaba a Perón, por las leyes laborales que había hecho desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Qué hace el pueblo? Y el pueblo, con sus líderes obreros, es llevado a Buenos Aires. La masa más grande que se ha visto, que tenían las ideas claras, la masa más grande de obreros, a pedir la liberación de Perón. Y lo traen a Perón, lo traen de Martín García, lo dejan en el hospital militar. También hay que cuidarlo que no lo maten. Ya había tenido un intento de asesinato en el 45. Hay que cuidar que no lo maten. Pero Perón va a ser llevado por Farrell y le va a hablar al pueblo. Le va a hablar al pueblo. Y ahí nace. Y ese 17 de octubre del 45, es el año, es el octubre que Eva Perón va a entrar en la historia. ¿Quién fue Eva Perón? ¿Cómo fue su vida? Muy pobre, hija natural, como Perón. Su mamá se llamaba Juana Ibarguren.
Igual que Juana se llamaba la mamá de Perón, de origen vasco, recibe ese impulso, lo que es la fuerza que transmiten solamente los vascos, los Ibarguren. Además el nombre de ella, Eva y María. Parece a propósito, es casualidad, el destino. Eva, la primera madre de todos los mortales. María, la segunda madre. La primera de acuerdo al Antiguo Testamento, la Biblia, la segunda y el Nuevo Testamento. María, la madre de Jesucristo. Parece a propósito que las cosas se van armando de una manera. Cuando yo de niño oía, escuchaba Juan y Eva, para mí era Adán y Eva. Y más grande cuando escuchaba Eva Perón, para mí era Eva Braun. Eran mujeres de la historia. De entrada tuvieron mucha oposición. El pueblo los idolatraba, a Perón y a Eva Perón. Los idolatraba. Sus retratos fueron llevados a iglesias, a los altares, por la masa, por el pueblo, no por los oligarcas, los curas gordos que estaban arriba, no. Juan Manuel de Rosas y su esposa, Encarnación Ezcurra, de origen vasco también, fuertísima. La esposa de Juan Manuel de Rosas, una mujer fuertísima, como Eva Perón. Muy calumniada, igual que Eva. Pero Eva, para los peronistas, era la abanderada de los humildes, era la jefa espiritual de la nación. Pero cuando yo escuchaba la mujer del látigo, que decían los enemigos, las calumnias, los panfletos, las burlas contra Perón, contra la madre de Perón, que era una india, esas monstruosidades. Cuando yo escuchaba la mujer del látigo, para mí era un halago extraordinario. Era lo que más me gustaba, la mujer del látigo, porque era eso. Como Encarnación Ezcurra, era la señora de la mazorca. Los enemigos le decían eso. Era como decir para el enemigo, la señora de los asesinos de Rosas. Para mí era un halago extraordinario. La señora de la mazorca, gran halago. Los halagaban con los insultos y los ataques. Y Eva Perón, igual que Perón, fue profundamente anticomunista, antimarxista toda su vida. Y siempre en contra de los abortos y de esas cosas raras que cambian de sexo. Lesbianas, ¿no? Para Eva, la mujer tiene que ser bien hembra. Y el hombre tiene que ser bien macho, como era su esposo. Se llevaban muy bien, muy bien. Siempre temas serios y siempre había un momento de humor, de alegría, como lo tenía Rosas también, con su esposa Encarnación. Y en ese año, 45, después del 17 de octubre, Perón ha dado el tercer golpe, ya es la figura más importante de la Argentina, de la política. Perón se casa con Eva. Perón se casan en la iglesia San Francisco, en La Plata, y comienza la campaña, lo que le ha dicho al GO. Nos quedamos, pero de otra forma. ¿Cómo de otra forma? Nos tenemos que ir. Nos vamos a quedar a través de la democracia. ¿Pero cómo? Ya van a ver. Ya van a ver. Y Perón va a luchar, va a hacer una campaña relámpago contra todos. Contra Estados Unidos, contra Inglaterra, las embajadas. Los comunistas aliados con los masones forman la Unión Democrática, el capitalismo liberal y el capitalismo marxista, abrazados por la calle, todo contra Perón. La embajada de Estados Unidos desesperado en contra de Perón. Para ello era un nazi. ¿Cómo un nazi se va a presentar y puede ganar? Y la embajada de Estados Unidos hace un libro horrible y lo empieza a distribuir en las embajadas de ellos de todo el mundo. El libro azul. Ya habían hecho un libro blanco una vez en España, el libro azul. Calumnia contra Perón, pero Perón le responde en 15 días. Perón ya tiene preparado. ¿Con qué le responde? El libro azul y blanco. Che, estadounidense, extranjero, vende patria. Acá tenemos, esta es la voz de los argentinos. Este es el azul y blanco, Braden, el embajador de Estados Unidos. Y gana Perón las elecciones. Gana Perón, porque Perón triunfa en todos los frentes. No pueden contra Perón.